Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 8. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral o virtud. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, dominio propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestros entendimientos y danos comprensión de la misma para que en esta mañana esta palabra cumpla tu propósito en nosotros de formarnos, de transformarnos, de capacitarnos y de llevarnos a ese crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Hoy te pido, Señor, que conforme en tu voluntad toda necesidad sea suplida conforme tus riquezas en gloria y que tú hagas, Padre amado, cosas más allá de lo que podemos pedir o creer. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra en esta mañana es creciendo de acuerdo a la nueva naturaleza. Creciendo de nuevo, creciendo de acuerdo, debo decir, a la nueva naturaleza. En la primera epístola que Pedro, el apóstol Pedro, escribió, él escribió para consolar y animar a los creyentes que en ese momento se encontraban en medio del sufrimiento y la persecución, estaban en medio de la prueba, lo que representaba para ellos, ¿verdad?, una amenaza externa. O sea, cuando Pedro les escribe esa primera carta, les alienta porque estaban enfrentando esa amenaza externa de lo que era la prueba, la persecución, el sufrimiento por causa de Cristo. Luego, 3 años más tarde, escribe precisamente Pedro otra epístola, su segunda epístola a los creyentes, pero en esta ocasión les escribe para advertirles ya no de una amenaza externa, sino de una amenaza interna. Se habían levantado herejías que atentaban contra la iglesia, se habían levantado falsos maestros que promovían enseñanzas falsas y se habían levantado de dentro de la misma iglesia. Y eso era una amenaza interna, pero a la vez también la iglesia se había inclinado o había sido llevado a una condición de complacencia, es decir, se había conformado a una vida cristiana nominal, a una vida que no crece espiritualmente. Y mucho de esto tenía que ver con las enseñanzas precisamente de estos falsos maestros. Así que
Pedro les escribe porque había una conformidad, un conformarse con una vida cristiana superficial, una vida cristiana que no aspira a más, que no aspira a crecer espiritualmente. Entonces, cuando el apóstol le escribe esta epístola, particularmente estos versículos que en esta mañana hemos mencionado, fíjate que Pedro va a comenzar a hablarles y a recordarles lo que ya Cristo, lo que ya Dios en Cristo les ha otorgado a los hijos, a los creyentes, a los nacidos de nuevo. Es decir, lo que ellos tienen ahora por causa de Cristo, por causa de haber conocido a Cristo. Pero no solamente les recuerda esto, sino que también les habla a estos creyentes de lo que se espera de ellos, de cuál debe ser su respuesta, dado que ahora se les ha otorgado a ellos tan grandes promesas, se les ha otorgado a ellos todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, cómo ellos deben responder. Se deben quedar complacidos solamente, amén, de haber sido salvos, o deben aspirar a algo más, amén. Y en ese contexto hay 3 puntos que en esta mañana quiero destacar sobre esta palabra de exhortación que Pedro está haciendo a los creyentes y con la cual él abre esta segunda epístola. Y el primer punto es que hemos sido equipados, amados hermanos, para vivir la vida que a Dios le agrada. Eso es lo que en primera instancia Pedro le está diciendo a estos creyentes y nos está diciendo a nosotros también. Tú has sido capacitado, tú has sido equipado para vivir la vida que a Dios le agrada. Es decir, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Amados hermanos, tenemos que reconocer que humanamente el poder para crecer espiritualmente no viene de nosotros. De hecho, no sé si se recuerdan que en unas predicaciones pasadas citábamos, amén, a Jesús cuando dice: sin mí nada podéis hacer. Así que el poder para crecer espiritualmente no viene de nosotros ni viene de nuestra capacidad humana. A diferencia de lo que muchas veces promueve el sistema del mundo. Porque sabes que el sistema del mundo pone la fe en el ser humano, ¿verdad? Y de ahí que se originen tantos programas, tantas filosofías, tantos pensamientos de autoayuda o de superación. Y ciertamente esas cosas pueden ayudarte hasta cierto punto, pero no pueden otorgarte vida espiritual y no te pueden otorgar una nueva naturaleza. Esas cosas, amén, que ofrece el mundo, donde pone su confianza en el ser humano, no te permiten conocer a Dios y menos vivir de acuerdo a su voluntad. Así que tenemos que tener y estar claros que nosotros en nuestro propio recurso humano no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales. De hecho, tenemos que recordar que espiritualmente estábamos en bancarrota antes de conocer a Cristo. Tenemos que recordar que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos que recordar que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, lejos de Dios, sin conocimiento de Dios. Y es importante entender esto, entender que en nosotros, humanamente, esa capacidad de crecer espiritualmente. Porque si no entendemos esto, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a intentar nosotros fabricar una espiritualidad falsa. O vamos a tratar de desarrollar en nosotros una mera apariencia religiosa por nuestra fuerza y no por aquello que ya Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Amén. O sea, cuando no entendemos que los recursos para crecer espiritualmente, para vivir la vida que Dios nos da, no vienen de nosotros, sino que vienen de Dios. Cuando no entendemos esto, nos vamos a esforzar, amén,
por fabricar una espiritualidad artificial, por fabricar una apariencia religiosa, pero que no tiene sustancia y que no tiene vida en sí misma y que no proviene de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, la gran verdad que en esta mañana Pedro nos está diciendo es que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Aleluya. Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Por tanto, no dependo de mí. ¿Por qué? Porque yo estaba en bancarrota espiritual, yo no tenía nada. Pero Dios, que es tan grande en amor, en misericordia y gracia, ahora a través de Cristo Jesús, cuando vengo a conocer a Cristo, Él me hace partícipe de su naturaleza divina, de tal manera que yo no funcione en mi debilidad humana, sino que yo dependa de la capacidad de Dios en mí, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el funcionamiento de mi vida cristiana, mi diario vivir, mi vida cotidiana, aleluya, no fluye en mi propia capacidad, no fluye de manera artificial, sino que fluye por la vida de Dios en mí, Cristo Jesús, porque Él me ha hecho partícipe de una nueva naturaleza. ¿Y por qué me ha hecho partícipe de una nueva naturaleza? Porque ahora soy hijo de Dios. Y la Biblia dice que no somos nacidos por voluntad de hombre, ni de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios, y que somos nacidos de nuevo mediante la palabra de Dios, lo que significa que ahora hay en nosotros un nuevo ADN, una nueva naturaleza. Ya no nos movemos o ya no fluimos conforme la vieja naturaleza que estaba viciada por el pecado, sino que ahora hemos sido partícipes de la naturaleza de Dios. Por eso ahora nos podemos parecer a Dios. Amén. Por eso ahora la gente puede reconocernos y decir: en ti hay algo diferente. Aleluya. Pedro dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Esa nueva naturaleza de la cual tú y yo hemos sido partícipes, y entienda esto, nueva naturaleza no es religiosidad fingida. Nueva naturaleza no es un sistema de reglamentos que tengo que cumplir. Nueva naturaleza es algo que ya ha sido puesto en tu interior. Aleluya. Y tenemos que preguntarnos si estamos fluyendo en esa nueva naturaleza o si todavía procuramos fluir en nuestra humana capacidad, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios métodos. Y entienden esta mañana que esa nueva naturaleza no es un remiendo ni un parcho de nuestra vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza no servía para nada. Entonces Dios no viene a remendar tu vieja naturaleza pecaminosa, porque esa no servía. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice despojaos del viejo hombre? ¿Por qué tú crees que la Biblia dice haced morir las obras de la carne? Esa vieja naturaleza no hay manera de reformarla. Entonces, ¿qué Dios hace? Te da una nueva naturaleza, te hace partícipe de su nueva naturaleza. Aleluya. Y esa nueva naturaleza te habilita para actuar conforme la naturaleza de Dios. Eso significa entonces que ahora tengo la capacidad
tengo el poder, tengo la gracia para vivir conforme a su voluntad y para agradarle, porque ahora estoy vivo espiritualmente y no muerto. En mí ahora, en ti ahora está tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque ya no soy gobernado por el pecado. En ti ahora hay deseo de hacer lo bueno. En ti ahora hay deseo de hacer lo correcto. En ti ahora hay deseo de hacer lo agradable delante de Dios. En ti ahora hay deseo de perdonar. En ti ahora hay deseo de no ofender, de no pecar. Pero no solamente es el deseo de la nueva naturaleza, amén. Ese deseo de hacer lo bueno, de hacer lo agradable delante de Dios, viene de esa nueva naturaleza. Pero con esa nueva naturaleza no solamente viene el deseo, sino que viene la capacidad para hacerlo. Porque una cosa es yo querer hacer lo bueno y no poderlo hacer. ¿Es la verdad? Muchas veces en el mundo tú querías hacer lo bueno, pero ¿qué hacías? Hacías lo malo. Y verdad que tú sabías que muchas cosas de las que hacías estaban malas. Pero ¿qué te importaba a ti? Tú sabías que estaba mal, pero tú estabas en la vieja administración. Tú estabas en la administración del viejo hombre. Así que aunque quizás la conciencia a veces te acusaba, olvídate, no me importa. Pero ahora no. Ahora hay una naturaleza es diferente. Ahora Dios ha puesto en ti nuevos deseos. Antes lo que habían eran deseos pecaminosos, deseos de hacer el mal. El que me la hace, me la paga. Si me ofendiste, si me dañaste, yo me voy a vengar. Aleluya. Antes había odio, había rencor, amargura, pero ahora no, ahora hay nuevos deseos. ¿Y cómo esto es posible? ¿Cómo esto se explica? La única manera de explicar esto es que en ti ha ocurrido algo divino, algo especial. Porque ¿de qué otra manera podría ser? Si antes tú estabas, por decirlo así, tú estabas tranquilo, no te importaba nada. ¿Y por qué ahora te importa? ¿Por qué ahora sientes ese redarguir cuando como que sientes el impulso de la carne de hacer algo malo y sientes como que no, espérate, no? Porque en ti hay una nueva naturaleza. Aleluya. Esa nueva naturaleza no responde a lo que el pastor te enseña. Esa nueva naturaleza no responde a unos dogmas, a un listado de cosas que yo te digo el primer día que tú me dijiste por ahí, yo te dije, mira, no son los dogmas, esto es lo que tú tienes que hacer. No. Porque si fuera así, cuando el pastor no me está viendo, yo creo que me da la gana, pero no se trata de que el pastor te esté viendo, es una naturaleza. Naturaleza. Como usted tiene una nueva naturaleza, usted da un fruto conforme a esa nueva naturaleza. ¿Sabe? En la vieja naturaleza, ¿sabe lo que tú producías? Tú no producías fruto. En la vieja naturaleza tú producías obras de carne. En la nueva naturaleza produces fruto. Fruto del Espíritu. Fruto digno de arrepentimiento. Aleluya. Por lo tanto, ahora respondo al llamado de la obediencia a Dios. Aleluya. El apóstol Pedro nos dice, por cuanto ahora somos participantes de esa nueva naturaleza, ahora podemos actuar conforme esa nueva naturaleza. Así que este primer punto, entendamos que hemos sido capacitados para vivir la vida que a Dios le agrada, porque ahora Él nos ha hecho partícipes de una nueva naturaleza. No te estoy diciendo que eres Superman o la Mujer Maravilla, pero sí te estoy diciendo que ahora tú eres un hombre, una mujer espiritual, aleluya, que respondes al designio divino, aleluya, y que no te tienes que dejar dominar por el pecado, porque ya el pecado no es tu rey ni tu gobernador.
El segundo punto es que dado que hemos recibido esa nueva naturaleza, no podemos quedarnos igual. Se requiere acción de nuestra parte. El apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 2, en el verso 17, dice que así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Se requiere acción de nuestra parte. ¿Qué significa esto? Mira, amados hermanos, la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús no es solo una fe de creer los hechos ciertos. No es solamente la fe de creer que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. No es solamente una fe de entender unas verdades espirituales o unas verdades intelectuales. Amén. No es solo eso. La fe que nosotros ponemos en Cristo es una fe que debe afectarnos por completo. No solamente en nuestra manera de pensar, no solamente en nuestra manera de creer unas cosas, sino también en nuestra manera de accionar. Aleluya. Es una fe que debe revolucionar nuestra vida. Es una fe que debe cambiar nuestra manera de vivir. Es una fe que debe traducirse no solamente en un entendimiento intelectual, sino que debe traducirse en la acción. Debe traducirse en el desarrollo del carácter cristiano. Debe traducirse en la práctica de la disciplina moral. Lo que significa esto que la fe en Cristo no es solamente creer las verdades, amén, que tenemos en la palabra de Dios, sino que es una fe que viene a transformarnos. Una fe que no nos va a dejar igual. Porque si esa fe no nos transforma, si esa fe no nos impacta, no nos afecta, no afecta nuestra vida, mire, seríamos, como dice la palabra, que también los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios también tienen fe, pero es solamente eso. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, cuando hemos recibido todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, cuando hemos recibido esa nueva naturaleza, no podemos conformarnos, no podemos caer en un conformismo, en una complacencia, sino, amén, que tiene que darse en nosotros, amén, una acción de fe que va en línea a lo que hemos creído. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro les está diciendo a estos creyentes, dado el hecho de lo que a ustedes se les ha otorgado y lo que son ahora en Cristo, no deben vivir vidas espiritualmente indiferentes o conformes. Amén. Y les recuerda, recuerden, amados hermanos, le dice el apóstol Pedro a los creyentes, recuerden que ustedes se les ha otorgado todo lo que necesitan para vivir una vida de rectitud. Amén. Una vida que agrada a Dios. No te conformes con llenar tu intelecto de las verdades teológicas. No te conformes con solamente pensar, bueno, ya Cristo me salvó, ya estoy salvo, ya no tengo que hacer nada más. No, la salvación es el comienzo de una vida con Dios. La salvación es el comienzo, amén, de una vida de transformación con Dios. La salvación es el comienzo, amén, de la buena obra de Dios en mi vida. Entonces le está diciendo que no se conformen. Porque habían enseñanzas falsas, habían maestros que estaban enseñando lo contrario. Es decir, le enseñaban, bueno, si ya tú has sido salvo, si ya Cristo te salvó, pues mira, ya, no importa entonces cómo tú vivas. Entonces Pedro, para combatir esta enseñanza, le dice, no, aleluya. Por eso primeramente les recuerda lo que ha sucedido en ellos. Les dice, todo esto, lo que ustedes han recibido, es posible por cuanto conocieron a Cristo.
Ahora son partícipes de su nueva naturaleza. Y ahora ustedes han huido de la corrupción del mundo causada por los deseos de la carne. Por tanto, dado lo que en ustedes se ha hecho, dado lo que Dios ha hecho en ustedes, ahora crezcan y acompañen su fe. Y añadan a su fe. ¿Qué van a añadir a su fe? Ahí vamos entonces al tercer punto. Porque entonces ahí Pedro va a hablar de unas acciones, de unas virtudes que acompañan a la fe, de unas obras que acompañan a la fe, porque la fe sin obras es muerta. Aleluya. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero una vez que somos salvos por fe, la fe produce obras, produce acciones, produce virtudes que manifiestan lo que ya en nosotros se ha hecho. Entonces vamos al punto número 3. Pero le hablo a los creyentes de unas acciones, de unas virtudes, yo le he llamado de unos ingredientes para el crecimiento espiritual. Porque los creyentes habían caído en la complacencia. Y a veces nosotros, la iglesia en general, podemos en algún momento caer en la complacencia. De decir, bueno, ya estoy bien, ya estoy satisfecho, ya estoy abastecido, ya estoy como una de las iglesias de Apocalipsis, ya estoy gordo, ya engordé, ya ¿qué necesito? No necesito hacer nada más, vamos a esperar que Cristo venga. Y Pedro les dice por eso, en los versículos 5 al 8 del capítulo 1, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Amén. 7 ingredientes, 7 acciones que están directamente relacionadas al crecimiento espiritual. 7 acciones que son parte del ejercicio de nuestra fe, que son manifestación de una fe viva, de una fe que no está muerta, y que dan evidencia de que ciertamente en nosotros hay una nueva naturaleza. Aleluya. Y en esta mañana, ya en esta última parte, vamos a mencionarlas brevemente y hacer un comentario de cada una de ellas. La primera de estas acciones, Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. Y virtud también lo puedes traducir como excelencia moral. ¿Y de qué habla esto? Esto habla de vivir una vida de manera honesta y de manera correcta delante de Dios. Esa virtud o esa excelencia moral habla de tus acciones. Que tus acciones sean agradables delante de Dios. Que tus acciones para con los hombres, para con los que te rodean, sean correctas, sean acciones de justicia. Amén. Habla de que tengamos un carácter moral. Habla de que tengamos un carácter de virtud. Un carácter que refleje, amén, la virtud de Cristo. Y yo sé que esta parte es fácil. A veces es más fácil cuando tú vienes a Cristo quizás abandonar ciertos pecados que antes practicabas. El que fornicaba ya no fornica más, el que adulteraba ya no adultera más. Amén, el que robaba ya no roba más, amén. Y no tenemos problemas con eso, quizás es más fácil abandonar estos pecados que manifestar un carácter en actitud, en fruto. O sea, a veces se nos hace más fácil cortar con ciertas cosas, pero transformar un carácter, amado hermano, manifestar la excelencia de un carácter de Cristo, eso conlleva tiempo, ¿verdad que sí? Eso conlleva transformación.
como dirían en el mundo. Eso es sucio, difícil a veces. Aleluya. Porque déjame decirte, el carácter toma toda la vida transformarlo. Toda la vida. Pero Pedro está diciendo, añadid a vuestra fe virtud, excelencia moral. Es decir, esa virtud se tiene que manifestar en tus acciones y se tiene que manifestar en tu carácter. No te puedes conformar, no, hay un carácter que transformar. Hay un Cristo que manifestar. Pero no solamente porque tú lo hables, sino porque tú lo manifiestes. Porque hay muchas personas que predican mucho y le hablan a todos de Cristo, pero después lo dañan con su carácter, porque con su carácter niegan todo lo que han hablado. Entonces hay que añadir a nuestra fe esa virtud, esa excelencia moral que refleja que ciertamente en ti algo ha sucedido. Número 2, le dice que a la virtud añadir conocimiento. Ese conocimiento habla del conocimiento del Evangelio que nos conduce a ser como Cristo. Habla de la verdad que es Cristo. Un conocimiento que me hace libre, un conocimiento que me lleva a actuar de manera diferente, un conocimiento que me lleva a entender. Un conocimiento que no es mera información, sino un conocimiento que me lleva a actuar en sabiduría y que me lleva a actuar conforme a la sabiduría de Cristo y a manifestar la vida de Cristo. Amén. Si la información que tú recibes no se transforma en conocimiento, no te vas a servir de mucho, vas a acumular mucha información. Y si el conocimiento que tú recibes de la información no se transforma en sabiduría, pues tampoco te va a servir de mucho. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Así que el apóstol Pablo está hablando de tener conocimiento, no de tener meramente mucha información, sino conocimiento que nos lleve a vivir una vida en sabiduría, una vida en Cristo. Una vida con comprensión y con entendimiento espiritual. Y cuando tenemos este conocimiento, entonces ya no vamos a estar actuando ni juzgando de manera religiosa o quizás de manera legalista, sino que vamos a juzgar espiritualmente. La Biblia dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Así que necesitamos ese conocimiento, el conocimiento que nos hace libre. Ese conocimiento se llama Cristo Jesús. Ese conocimiento que disipa las tinieblas de la ignorancia. Ese conocimiento que nos libera de toda idea que nos ata y nos esclaviza. Hay que procurar ese conocimiento. Lo tercero, dominio propio. Dominio propio, que tú te puedas controlar a ti mismo. La fe no es solo cuestión de salvación, como ya bien te lo he dicho. También es un asunto de transformación de vida. Así que cuando manifestamos el dominio propio con relación al pecado y cuando vencemos el pecado en nuestra vida, lo que se está demostrando es el poder de Jesús en la vida de la persona. Es lo que te dije ahorita, ¿cómo se explica que ya no practiquemos las cosas que antes hacíamos? Las cosas en las cuales antes nos complacíamos en hacer y ya no las hacemos y ya no nos dejamos dominar por ellas, aunque puedan tratar de tentarnos. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes dominio propio. Pedro le está diciendo, ejerzan el dominio propio. Pedro le está diciendo, no se dejen dominar. Amén, ya ustedes, amén, ahora ustedes están o pertenecen a un reino diferente. Ya ustedes tienen una nueva naturaleza.
No se les ha dado un espíritu de cobardía, como decía Pablo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Quiere decir que ya tú no tienes que ser llevado de aquí para allá por el pecado, ni por el deseo, ni por la lascivia, ni por nada de la carne. Manifiesta dominio propio. El dominio propio es la vida de Él en nosotros. Y por ende el dominio propio y poder que nos da la capacidad para darle la espalda al pecado y no dejarnos dominar. Tú tienes el dominio propio, pero ¿quién lo va a manifestar? Tú. Yo. Tú eres el que le va a decir no al pecado. Tú eres el que le va a decir no a la tentación. Ya no tienes que ver nada conmigo. Número 4. Pedro le dice, añadir al dominio propio paciencia. Paciencia es lo mismo que perseverancia. Paciencia es resistencia activa, voluntaria y firme. Los creyentes que recibieron esta carta de Pedro, estos creyentes, se encontraron que los principios de su fe, amén, que ellos habían creído, pronto se dieron cuenta que esos principios de la fe no eran compatibles o no estaban de acuerdo con los valores de la cultura que los rodeaba. Es decir, estos creyentes cuando reciben y conocen a Cristo y empiezan a vivir a la manera de Cristo, se pueden percatar rápidamente que sus valores, sus principios cristianos, sus principios de fe no responden a los valores del mundo. Y ahí es donde tú te encuentras un choque, ¿verdad? Porque ya tú empiezas a vivir de una manera diferente. Ahí es donde tú empiezas de ser una persona aceptada por todo el mundo a ser una especie rara y extraña. Ahí es donde la gente te empieza a mirar como, espérate, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? ¿De qué mundo viene? Y entonces los creyentes se encontraron con esto. Eran como los salmones que van en contra de la corriente. Ustedes saben que los salmones, peces, estos pescados, ellos nadan contra la corriente por largas distancias. Así que Pablo entonces, Pedro, Dios mío, bendito sea el Señor. Tenemos que predicar más de Pedro porque siempre estamos predicando de Pablo. Pedro les habla de paciencia y perseverancia ante un mundo, ante una cultura que viene en contra de lo que ellos han creído, de lo que son sus principios. Y no estamos viviendo un mundo diferente. Estamos a contracorriente. Amén. Entonces se requería de ellos resistencia para vivir en una sociedad como lo era la sociedad romana, sin comprometer la fe. Esto es importante, porque los valores que hoy en día está promoviendo el mundo son valores que responden al pecado, que responden al sistema corrompido de este mundo. Y tú y yo vamos a ser mirados como una gente rara. De hecho, lamentablemente a los cristianos se nos mira muchas veces como retrógradas, se nos mira como gente que no está preparada, se nos ridiculiza, se nos dice que tenemos mente cerrada, se nos dice que somos unos enajenados, se nos dice que somos unos fundamentalistas, se nos dice que somos unos intolerantes. ¿Cierto o no es cierto? Así que no somos muy diferentes a los creyentes que le está hablando Pedro. La cultura, los valores de este mundo, de alguna manera nos van a confrontar en tu trabajo, en tu escuela, en tu ámbito quizás de amistades, en los medios de comunicación. Y si tú te das cuenta a través de los años, puedes ver cómo esto ha degenerado en un punto donde los cristianos seamos vistos
como una especie rara. Y aunque los creyentes, los cristianos han sido perseguidos durante toda la historia del cristianismo, hemos llegado a un punto donde realmente a veces hay quien quisiera sacarnos de la escena y nos quisiera sacar del medio. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la única sal aquí en la tierra. Somos la única luz. Y a veces hay quien reniega de los creyentes, pero si no hubieran creyentes, hijos de Dios, aquí en la tierra, ¿cómo estaría esto? El Evangelio, ¿cuántas personas hay cansado que antes lo que hacían era hacer mal, hacer daño, destruir sus familias? ¿Cuántos hogares han sido restaurados? ¿Cuántos matrimonios han sido restaurados? ¿Cuántas personas que antes estaban atadas a las drogas han sido rescatados? ¿Cuántas personas que vivían una vida promiscua o vivían en la prostitución o vivían esclavizados al alcohol han sido rescatados? ¿Cuántas personas, amén, que eran malos han sido rescatados? Pero eso no lo ven. A veces ven a la iglesia como que los quiere castigar y claro, hay que decir que a veces ciertas corrientes de la iglesia en general han abusado, y a través de la historia también el cristianismo ha tenido sus excesos y ha actuado mal. Pero la iglesia que manifiesta al Cristo glorioso, la gracia de Dios, que manifiesta a Cristo, es algo totalmente diferente. Así que a veces, amados, y en este tiempo más podemos ser ridiculizados. Y yo creo que es una estrategia del enemigo para hacernos sentir como cosas raras o fuera de lugar, de tal manera que te rindas al sistema de este mundo, y de tal manera entonces que negocies con el mundo y rindas tus valores y tus principios, los entregues. Y a veces el enemigo le da muy buenos resultados. O sea, si el enemigo no te puede llevar arrastrando, si el enemigo, por cuanto hay una ley democrática, no puede perseguirte y meterte en la cárcel, pues entonces va a traer contra ti una persecución ideológica, va a tratar de ridiculizarte. Pero tú mantente firme. Tú no niegues tu fe. Tú no negocies con el enemigo, porque Cristo dijo, y Cristo lo dijo muy claro hace muchos años, Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y esto es lo que se nos olvida a nosotros. Se nos olvida que Cristo fue odiado, que Cristo fue burlado, que Cristo fue rechazado. Sin embargo, Cristo nunca negoció sus principios, nunca negoció la verdad, siempre se mantuvo firme. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no somos del mundo, es decir, no somos del sistema de los valores de este mundo, el mundo no nos va a amar. Porque nosotros no vamos a aplaudir el pecado del mundo. Aleluya. Cristo dijo, pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. En otras palabras, puedes esperar el rechazo del mundo, puedes esperar la burla del mundo. Y lo que le dice la palabra es, mira, no te extrañes, no te escandalices, porque a mí me lo hicieron. Así que si a Cristo se lo hicieron, podemos sentirnos orgullosos si a nosotros también nos los hacen por causa del nombre
de Cristo. Amén. Por eso Pedro le está diciendo, tengan paciencia, tengan perseverancia, tengan resistencia. Es necesaria para no rendirnos y seguir hacia adelante. De esta manera no vamos a negociar nuestros valores, nuestros principios de fe ante la cultura de un mundo que, ¿sabes qué? Está muerto en sus delitos y pecados. Tenemos que ver las cosas conforme a la realidad espiritual. Tenemos que ver las cosas espiritualmente, porque si las vemos en los personalismos, si la vemos en la cuestión de la carne y sangre, mire, se va a fallar. Si usted ve las cosas en términos de carne y sangre, entonces se enreda a pelear con la persona. No, tiene que mirar lo que está operando dentro de las personas, el sistema de este mundo. Que aborrece a Cristo. Y nos aborrece a nosotros. En lo espiritual tú eres luz. Yo soy luz. Así que podemos esperar esto, pero Pedro dice, tened paciencia. Añadid a vuestra fe paciencia. Paciencia es resistencia, es perseverancia, es la capacidad de poder resistir y de mantenerte firme en el nombre de Jesús. Número 5. A esa paciencia añadir piedad. Piedad podemos definirla como sumisión a Dios. La piedad tiene que ver con la influencia del Evangelio en nuestra vida diaria. Una vida piadosa es aquella que vive para Dios. Una vida piadosa es el deseo de agradar a Dios en todas las cosas. Amén. Donde nos conformamos a la mente de Dios en todo, mediante el Espíritu Santo que está en nuestro interior. Una vida piadosa es cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es una vida dedicada a Dios. Una vida piadosa no es que tú andes vestido como un monje, con las manitas recogidas y con una actitud humilde y pasiva para que nadie te mire. Eso no es una vida piadosa. Aleluya. Es una vida más bien religiosa. Una vida piadosa es una vida que está dedicada a Dios. Y todo lo que hace o no lo hace pensando en aquel, amén, al cual tú sirves. Es una vida sujeta y sometida a Dios, donde Dios está presente en todo, en tu vida. Eso es una vida piadosa. Aleluya. Número 6, afecto fraternal o amor fraternal, que habla del afecto mutuo entre los hijos de Dios. Y en ese afecto mutuo se incluye el respeto hacia los demás. Se incluye el orar los unos por los otros. Se incluye el ayudarnos. Se incluye el edificarnos. Se incluye la compasión, la misericordia. Se incluye todo eso, pero no se incluye el estarnos tirando y sacarnos los pañitos sucios al sol. Eso no está incluido en eso, en el amor fraternal. No está incluido de que me vaya a Facebook a hablar de mi hermano, a hablar de tal otro. Mire, yo digo que las redes sociales y los medios nos han hecho un daño. Como ahora todo el mundo tiene plataforma, ahora todo el mundo manifiesta lo que hay en su corazón. Y juzgan a los demás y condenan a los demás, haciéndose los jueces, los señores, sin tener misericordia. Y puede ser que en algún momento digan alguna verdad. Pero delante del mundo estamos sacándonos los trapos sucios. No, porque yo digo lo que me dé la gana, yo tengo libertad de expresión. Y a veces lo que estamos manifestando en aras de la verdad es el odio que sentimos. Pero aquí me habla de un amor fraternal. ¿Cómo manifestamos este amor fraternal? Claro, el amor fraternal no es que le aplaudas a tu hermano lo que está mal. Pero de hecho, aún así la Biblia habla de cómo también trabajar por los que caen.
con los que cometen alguna falta. Y a veces hay menos una actitud de compasión, de misericordia y deseo de restauración. Hay menos que eso, hay menos que eso y más de una actitud de condenar y de destruir. Y Pedro está diciendo, añádele a tu fe ese amor fraternal. Aleluya. Y por último, el amor. Y ya aquí cuando habla de amor no solamente se circunscribe a un amor fraternal, habla del amor para con todos. Amén. El amor al enemigo. El amor a la humanidad como gente que necesita de Dios. El amor en lugar del odio. Amén. El amor. ¿Por qué todo esto es importante? Ya termino. Pedro les dice en el versículo 8 del capítulo 1, porque si estas cosas están en vosotros, estas acciones, estas virtudes, estas manifestaciones de una verdadera y nueva naturaleza, si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si estas cosas abundan en cada uno de nosotros, si cada día tú y yo cultivamos estas virtudes, si cada día salimos a cultivar nuestro corazón con estas virtudes, la Biblia y la palabra nos dice que vamos a ser más productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Virtudes que muchas veces no son exaltadas por el mundo. Virtudes que muchas veces no se enfatizan dentro de la iglesia, se enfatizan otras cosas. Pero hoy la palabra nos está hablando de ingredientes necesarios a nuestra fe para crecer. Es decir, virtud o excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia o perseverancia, piedad o lo que es sumisión a Dios, afecto fraternal y amor. Aleluya. Qué maravilloso. El que Dios nos haya hecho partícipes de su naturaleza es algo muy grande, amados hermanos. Somos hijos, no hemos sido engendrados ni de carne ni de sangre, como te dije, sino que hemos sido engendrados por la voluntad de Dios y por su palabra. Y como hijos ya no nos conformamos a los deseos que antes teníamos, ni a la vida que antes practicaban, porque esa vida ya murió. Esa vida ya murió, ya ahora somos una nueva creación para gloria de Dios. Entonces, tenemos que crecer. Amén. Nuestra fe tiene que ser una fe que no solamente sea un hacimiento teológico o intelectual, sino que nuestra fe tiene que ser vivencial. Y para que sea vivencial, tenemos que seguir la exhortación de Pedro: añadid a vuestra fe, complementar vuestra fe con estos ingredientes, con estas virtudes, con estas acciones. No podemos caer en la complacencia pensando que ya fui salvo y eso es todo, me voy a sentar ahora a esperar que Cristo venga a buscarme o hasta que yo vaya a Él. Porque si Cristo no te busca, pues lo más probable es entonces que tú vayas a Él cuando mueras. Amén, pasa la presencia del Señor. Y lo que Pedro le quiere decir a estos creyentes es lo que te dije ahorita: la salvación es el comienzo de una nueva vida y de cosas maravillosas. O sea, la salvación no es, wow, ya estoy asegurado,
ya estoy librado de la condenación. No, la salvación es la puerta que te da acceso a una nueva historia, que te da acceso a una nueva manera de vivir, que te da acceso, amén, a conocer a Dios, amén, no solo a conocerlo como el que te salvó, como tu Señor, sino a conocerlo cada día. Y Pedro dice, si hacemos estas cosas, vamos a ser útiles y productivos en el conocimiento de Cristo Jesús, amén, creciendo de acuerdo a esa nueva naturaleza. Vamos a ponernos de pie en esta